Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo y te voy a mostrar cómo encontrar la fórmula para calcular la derivada o la pendiente de cualquier ecuación polar. Esta es la ecuación y ahora vamos a desarrollarla. Principalmente en el sistema de coordenadas polares nos encontramos con dos cosas. Una ecuación polar. Generalmente se escribe como un radio dependiente de un ángulo va a ser igual a una expresión. Voy a escribir una ecuación de ejemplo. 1 más el seno de teta. Esta ya es una ecuación polar. Y también en este sistema de ecuaciones polares podemos encontrar puntos o coordenadas que dependen de un radio y un ángulo. Entonces, esto de aquí arriba es una ecuación y abajo tenemos un punto. Pero la fórmula a la que queremos llegar, que por cierto la encontramos en los libros, en vez de escribir r de teta dentro de esa fórmula, utilizan f de teta. Para poder seguir debemos de recordar unas fórmulas muy importantes. Hay una relación entre el sistema de coordenadas polares y el sistema de coordenadas cartesiano. Podemos transformar coordenadas o ecuaciones de un sistema al otro, utilizando las siguientes fórmulas. Para el sistema cartesiano, x va a ser igual a nuestro radio multiplicado por el coseno del ángulo. Y en el mismo sistema, y va a ser igual al radio, pero multiplicado por el seno del ángulo. Estas fórmulas ya las expliqué en un video anterior y por si quieres tienes el enlace en la descripción, pero aquí voy a repetir de forma breve por qué salen ellas. A partir del origen, que es este punto de aquí, ubicamos un punto, por ejemplo, este de este extremo. La línea que une al origen con este punto, que vamos a llamarlo P, se va a llamar radio y abrió un ángulo θ respecto al eje horizontal. Entonces estas fórmulas vienen de calcular catetos con ese radio y ese ángulo. Este de aquí, que sería el cateto opuesto, sería y este de aquí, el cateto adyacente, sería x. Y por eso salen estas fórmulas de aquí, tal expresión para y tal expresión para x. Pero en estas ecuaciones estamos utilizando la letra r para nuestro radio, y como dijimos antes, en los libros no utilizan esa letra r, prefieren utilizar la letra f, y vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos dos ecuaciones que podemos hacer que trabajen simultáneamente si las utilizamos como ecuaciones paramétricas, donde el parámetro es la variable θ. Y en el tema de ecuaciones paramétricas vimos que para poder calcular la derivada de estas ecuaciones o la pendiente, tenemos que derivar ambas variables respecto de nuestro parámetro. Entonces, la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de nuestro parámetro, que es θ, y lo vamos a dividir entre la derivada de x respecto de nuestro parámetro, que es θ. Voy a sustituir las expresiones. Aquí arriba vamos a calcular la derivada respecto de θ de y aquí abajo la derivada respecto de θ de x. Según nuestra expresión, y es igual a una función de θ multiplicada por el seno de θ. Y en el denominador, x es igual a una función de θ multiplicada por el coseno de θ. Para desarrollar esto es muy sencillo, vamos a utilizar la regla del producto, ya que tenemos dos funciones. Aquí tenemos una función de θ y aquí una función trigonométrica. Y aquí en el denominador también tenemos una función de θ y una función trigonométrica. La regla del producto pide que multipliques la primera función por la derivada de la segunda función. La derivada del seno de θ es coseno de θ. Y se va a sumar la segunda función, que es seno de θ, multiplicado por la derivada de la primera función, por f' de θ. Podemos dejarlo expresado así. Y todo esto lo vamos a dividir entre la primera función, que sería f de θ, multiplicado por la derivada de la segunda función, es decir, la derivada del coseno de θ es menos seno de θ. Y a esto se le va a sumar la segunda función, coseno de θ, multiplicado por la derivada de la primera función, f' de θ. Y podemos reescribir esto de la siguiente forma.
la derivada de y respecto de x o la pendiente de una ecuación polar es igual a f de teta por el coseno de teta más f' de teta por el seno de teta divididos entre menos f de teta por el seno de teta más f' de teta por el coseno de teta. Esto de aquí es entonces la fórmula que incluso encontramos en los libros para poder calcular la pendiente o la derivada de cualquier ecuación polar. Ya veremos en un próximo video cómo se aplica esta fórmula y no solamente vamos a calcular pendientes o bueno, la derivada, sino que también la vamos a evaluar en algún punto en específico y calcular la recta tangente a ese punto. Y eso es todo lo que te puedo enseñar en este video. Si tienes compañeros a quienes les puedas compartir esta información, adelante. Pronto vamos a continuar con más temas de cálculo vectorial y en específico del cálculo de la derivada de las ecuaciones polares. Muchas gracias.